Hola vagabundos del internet que por algún motivo llegaron a este video de este canal. Hace unos años yo ya había hecho un video de las Legend Arms, pero en realidad ese video era bastante basura y con el paso del tiempo no ha hecho más que hacerse más basura aún, así que me alegro bastante de que este haya sido el video de este mes elegido por nuestros Patreons, a quienes aprovecho de saludar inmediatamente. Un enorme agradecimiento a Azabach, Kevin RF, Humberto Durán, Project Arc, Kurisu72, Gino Fenry Sulfur y Clocktime. Las Legend Arms, también conocidas como los Weapon Digimon o Digimon Arma en español, son Digimon con la capacidad de convertir sus cuerpos en gigantescas e incomparables armas a voluntad. Y como su nombre lo indica, estos Digimon son unas verdaderas leyendas andantes en el mundo digital, con solo unos pocos individuos aún existiendo. El origen de estas criaturas se remonta a la era de las Cross Wars, tanto en el mundo core como en otros mundos como el anime, manga y juegos, pero por ahora nos centraremos en el mundo de los bipeds como solemos hacerlo. En el perfil de Spadamon se nos informa que los Digimon Arma son criaturas poderosas que según cierta leyenda, si son blandidas por un ángel salvarán al mundo, pero si son blandidas por un demonio destruirán el mundo. También se nos explica que su nacimiento se remonta a una necesidad de proteger la zona en la que estos Digimon vivían, pues poco antes del inicio de las Cross Wars, el mundo digital fue dividido en múltiples zonas, una de las cuales se convirtió en el hogar de estos Digimon y fue llamada la L-Esto Zone, abreviación de Island of the Legend Sword Zone, o zona de la isla de las espadas legendarias en español. Este lugar, al estar habitado principalmente por Digimon inofensivos, se encontraba totalmente abierto a ataques de invasores enemigos, y en búsqueda de una forma de defenderse, estos habitantes lograron evolucionar en lo que hoy conocemos como los Digimon Arma, con Spadamon siendo el arma más poderosa entre los Digimon de esta zona, y gracias a quien fue posible hacer retroceder a los invasores justo cuando los Digimon Arma estaban por ser derrotados. Sin embargo, y por motivos aún desconocidos, gran parte de los poderes y recuerdos de Spadamon fueron totalmente sellados luego de estos eventos, para luego ser expulsado de la zona en la que éste vivía. Como consecuencia de esto, la mayor defensa contra las fuerzas invasoras se vio perdida, y los invasores se apoderaron completamente de la L-Esto Zone, derrotando a todas las otras Legend Arms que ahí se encontraban y dejándolas en un estado de estasis permanente. Esta es la historia que se nos cuenta en el mundo core, pero además también sirvió como la introducción para la historia del juego Digimon Story Super Cross Wars, donde se nos presenta en varias ocasiones los remanentes de la sociedad de las Legend Arms y los Digimon Arma en estasis a lo largo del mundo. Es en este juego también donde aparentemente se nos desvela el pasado de Spadamon y cómo perdió sus poderes y memoria, pero lamentablemente nadie ha traducido este juego hasta la fecha, por lo que muy poca información se maneja en torno a este producto. Algo muy importante a tener en cuenta cuando se habla de las Legend Arms es saber que no todos los Digimon que se transforman en arma clasifican como una. Las Legend Arms son un grupo muy selecto de Digimon que poseen en sí la data de las armas legendarias que les permite convertirse en poderosas e incomparables armas. Otros Digimon como Oryumon, quien necesita la ayuda de Alphamon para poder convertirse en arma, o los Starmon, quienes requieren de la Digicross para poder transformarse, no clasifican como Legend Arms. Por lo que, para facilitarles el trabajo, a continuación les presentaré todos los Digimon que han sido clasificados oficialmente como Legend Arms. Número 1. Spadamon, el Digimon Arma más poderoso de la zona de la isla de las espadas legendarias. Este Digimon ha tenido varios roles importantes en los productos en los que ha aparecido, siendo uno de los discípulos de Zeromaru en el manga de Cross Wars y la llave para la historia de las Legend Arms en Digimon Story Super Cross Wars. En este último logramos ver al final del juego lo que parece ser la forma desatada de Spadamon, con sus poderes finalmente desbloqueados, lo que lo convierte momentáneamente en una especie de Super Saiyajin. Al convertirse en arma, Spadamon toma la forma de una espada de luz azul, porque sí, esto es una espada, o bueno, el esqueleto entre comillas de una espada. Cuando Spadamon en su modo arma se activa, el filo de la espada se extiende, creando así una especie de sable de luz azul resplandeciente. Así que no, Spadamon no es una lanza como muchos parecen creer.
Hasta la fecha, Spadamon solo ha aceptado como su maestro a Zeromaru y a Shoutmon, aunque entre ambos solo Shoutmon ha blandido a Spadamon en su forma de arma, y lo ha hecho tanto en su Victory Mode Shoutmon Cross 4S como en su Finalist Mode Shoutmon Cross 5S. Número 2. Armamon. Este poderoso Digimon fue creado por el gran señor demonio Barbamon en el mundo de Digimon Story Super Cross Wars, utilizando la data de las Legend Arms que se encontraban en estasis en la Elesto Zone, con el fin de crear la Legend Arm más poderosa de todas y blandirla para destruir el mundo. Sin embargo, Armamon resultó ser incluso más poderoso que Barbamon, logrando convertir al gran señor demonio en su propia espada al absorberlo. En la historia del juego, Armamon es finalmente derrotado gracias a las fuerzas unidas del Crossheart y Spadamon, pero gracias a esto, Barbamon fue capaz de recuperar el control sobre el debilitado Armamon y forzarlo a evolucionar a Omega Armamon Burst Mode. En esta forma, Armamon posee 5 espadas elementales, una de fuego, una de hielo, una de electricidad, una de luz y una de oscuridad reminiscente del Barbamon espada que tenía antes. Pero aún con todo esto, gracias al poder de Spadamon desatado, Omega Armamon pudo ser derrotado. Número 3. Subamon. La mascota principal del 20º aniversario de la franquicia. Este Digimon, al igual que toda su línea evolutiva, tiene inscrito en su cuerpo el número 20 en referencia a este aniversario. Su forma de arma lo convierte en una pequeña cuchilla, que como hemos visto, parece ser ideal para ser portada por otros Digimon de nivel Child. Número 4. Ludomon. La segunda mascota del 20º aniversario y el motivo por el que esta actualización sí hacía falta. Este Digimon, a pesar de parecer estar hecho de escudos, en realidad es una especie de peluche de trapo que se equipa en sí mismo una armadura de escudos con el fin de proteger a los débiles. Y hay quienes dicen que suele aparecer en las zonas atacadas por la Deep Brigade para proteger a quienes ahí se encuentran. Su forma escudo lo convierte en la mascota de una corporación maligna y a diferencia de Subamon, quien lleva en sí el número 20, este Digimon lleva el número 01 inscrito en su cuerpo. Número 5. Subayagermon. La evolución directa de Subamon, cuyo estilo de combate se rige principalmente en cargar hacia el oponente sin importar el terreno en el que se encuentre para atravesarlo con toda la inercia que haya acumulado. Su forma de arma ha sido semi-revelada, más o menos. En realidad solo tenemos un sprite y un boceto en mala calidad. No lo mejor del mundo, pero tenemos algo. Número 6. Tía Ludomon. La evolución de Ludomon. Este Digimon adopta el elemento del hielo y gracias a evolucionar, su velocidad y durabilidad han aumentado considerablemente, permitiéndole llegar más rápido aún a las zonas peligrosas. Los escudos de sus brazos ahora tienen propiedades mágicas y es capaz de generar poderosos escudos de hielo que congelan y nulifican los ataques de sus oponentes. Curiosamente, los códigos QR que se encuentran en estos escudos te llevan directamente a la página de Digimon.net. Al convertirse en escudo podemos ver más claramente estos códigos QR, además del número 01 que sigue presente en su cuerpo. Número 7. Duramon. La forma perfecta de Subamon. Sus ataques se especializan en atacar con las espadas de sus brazos y un rayo de energía disparado desde su pecho que marca con el número 20 a sus enemigos. Su forma de espada tampoco la tenemos demasiado clara, pero al menos su boceto es algo más detallado, mostrando que la espada de su cola se vuelve la cuchilla principal, mientras que sus piernas se encuentran flectadas en la base por donde sale el mango. Número 8. Raiji Ludomon. Al haber mecanizado su cuerpo aún más, Raiji Ludomon ganó la capacidad de volar, y al sacrificar parte de su agilidad que había ganado como tía Ludomon, su durabilidad aumentó aún más, hasta el punto en que este es capaz de soportar incluso el ataque de un Digimon Ultimate a quemarropa. Los escudos conectados a sus brazos y hombros ahora son capaces de generar de manera automática escudos eléctricos invisibles, y al concentrar toda su energía, Raiji Ludomon puede extender el rango de estos escudos para cubrir una región completa, aunque como consecuencia es incapaz de moverse mientras lo hace. Su forma escudo sí es más detallada y le da la apariencia de una cara con un par de colas de Pikachu con efecto Mandela. Número 10. Durandamon. La forma final de Subamon, quien al haber absorbido la data de todas las espadas legendarias de la historia y de los videojuegos, ha conseguido convertirse en la Legend Arm espada más poderosa de todas.
Al convertirse en arma, su filo y poder son incomparables, y es capaz de cortar absolutamente lo que sea. Hasta la fecha solo hay información de un solo Digimon que ha logrado resistir uno de sus ataques, y este Digimon es... Número 11, Briwell Udramon, la forma final del Udomon que ha sido alcanzada tras absorber la data de todos los escudos legendarios de la historia y de los videojuegos, convirtiéndolo en la Legend Arm escudo más poderosa de todas. Su cuerpo está casi totalmente cubierto por escudos, y habiendo cambiado de elemento otra vez, ahora su cuerpo expele unas poderosas llamas. Estos escudos podrían dar la impresión de estar hechos de Red Digizoid, pero en realidad su dureza es tan incomparablemente alta que los investigadores del mundo digital aún no han sido capaces de analizarlo. Junto a Briwell Udramon se encuentran dos pequeñas unidades IAs independientes de él, llamadas Gauss y Fei, las cuales son capaces de generar escudos de poderosas llamas que rodean a Briwell Udramon, y gracias a su capacidad de movimiento autónomo, estas pueden actuar sin importar lo alejadas que estén de Briwell Udramon, pudiendo incluso crear escudos que cubran el mundo entero. Sin embargo, aparentemente, su forma escudo solo ha podido ser superada por un solo Digimon en el pasado, su contrincante Durandamon. Y finalmente, número 12, Ragnalordmon. Este poderoso Digimon que se encuentra en la cima de las Legend Arms nació gracias a la fusión entre la espada más poderosa de las Legend Arms, Durandamon, y el escudo más poderoso de las Legend Arms, Briwell Udramon, cuando un misterioso Digimon maligno despertó en las profundidades de la Darkaria. A diferencia de otras fusiones, Ragnalordmon es un caso muy especial, pues los cuerpos y conciencias de sus dos componentes siguen intactos, con el cuerpo principal teniendo una tercera conciencia separada. Esto ocurrió gracias al poder de la imaginación del Digicore, pues a la hora de fusionarse, tanto Durandamon como Briwell Udramon imaginaron con todas sus fuerzas al caballero ideal que quisieran que las blandiera. Caballero que probablemente se tratase de Alphamon por la interfaz de la cabeza. Y gracias a esto, los Digicores se combinaron en uno solo y el cuerpo de Ragnalordmon fue creado. El escudo y espada en realidad se encuentran siempre flotando en torno a este Digimon, sin entrar nunca en contacto con él. Y entre los tres, con una coordinación perfecta, son capaces de sobrepasar a sus oponentes sin problemas, al poseer el ataque y defensa perfectos. Su ataque más poderoso consta en impregnar su espada con las poderosas llamas de su escudo para poder cortar a sus enemigos e incinerarlos con una potencia tal que es capaz de borrar los datos de sus oponentes hasta su Digicore, sin dejar rastro atrás. Sin dudas, uno de los Digimon más poderosos que existen. Para terminar y antes de despedirme, me gustaría mostrarles a 4 Digimon más que, aunque no son realmente Legend Arms, me parece que se merecen una mención de todos modos al ser los niveles Baby 1 y Baby 2 de Subamon y Ludomon, Sakumon, Kotsukomon, Sakutamon y Kakimon. Espero que les haya gustado mucho este video. Las Legend Arms son un tema muy interesante que sé que a mucha gente les gusta, y con la salida de Ragnarokmon muchos quedamos muy complacidos. Si les gustaría tener más videos como este y aprovechar de apoyar al canal, los invito a revisar mi página de Patreon, donde podrán encontrar múltiples beneficios por donar y ayudarme a seguir trayéndoles contenido de calidad. Link en la descripción de este video. Y sin más que decir, este vagabundo del internet se irá despidiendo y espera verlos en el próximo video. ¡Adiós!